Hola y bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicas. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo porque les traigo la segunda parte de Creando el Grupo Perfecto, que en este caso es BTS, la historia de las boy bands y de la cultura idol, cómo llegamos hasta este momento donde BTS sigue siendo pues la banda de chicos que tiene más poder en el mundo, un alcance impresionante. ¿Cómo llegamos hasta este punto entonces? Bueno, pues recapitulando un poco acerca de cómo se crean las boy bands en el mundo, tenemos que este concepto pues sí nace en Asia y de ahí se expande a diferentes países, siendo bueno pues en el caso de Corea y probablemente Japón los mejores expositores que existen actualmente de esta clase de grupos, refiriéndome sobre todo a la longevidad que llegan a tener sus grupos, ¿no? Hemos visto otro tipo de agrupaciones, por ejemplo, por decir menudo, ¿no? Donde pues sí, a lo mejor vivieron muchos años, pero nunca con los mismos integrantes, ¿no? Iban cambiando según los chicos se iban yendo, iban creciendo y ya no les interesaba. Pues no sé, grupos como New Kids on the Block o yo qué sé, The Backstreet Boys o One Direction, donde en algún punto, ya que los chicos llegan a ser muy, muy famosos, flam, ¿no? Se desbaratan las agrupaciones y todo se acaba, lo cual es muy triste para las fans y esto no sucede en Asia. La mayoría de los grupos se conservan. Platicaba yo el caso de Arashi, que fue uno, pues, digamos, el concepto más exitoso que hubo, se podría decir, en Japón en cuanto al alcance que tuvo, el número de ventas, los récords y pues 20 años de subsistir, ¿no? Con los mismos miembros sin cambiar hasta que, bueno, necesitaron ya de un hiatus porque 20 años de trabajar consecutivamente son brutales, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de estos grupos idols, lo que sucede cuando trabajan tantísimos años, las diferencias entre los contratos en Japón y en Corea, que creo que sí son brutales, los escándalos, ¿qué pasa cuando surge un escándalo o hay una pelea pública, digamos, entre agencias y artistas? Pues, ¿qué ocurre con los chicos cuando esto pasa? Bueno, pues hablando un poco de lo primero, por ejemplo, tú tienes un grupo que amas y vives en Japón y puedes ver a los integrantes no solo cantando y presentándose, digamos, en conciertos por todo el país, sino que además tienen pues esta versatilidad de que pueden ser, además de cantantes y bailarines, la mayoría parte de, por ejemplo, Johnny's Entertainment, que es la agencia más importante de idols, pues en este caso de Japón, pues también los entrenan para actuar, obviamente pueden modelar, pueden también ser conductores de televisión, de radio, pueden tener, digamos, un abanico de posibilidades para hacer, ¿no? Ya sea en los doramas, que así fue como yo conocí de hecho a muchos idols y de ahí nació mi amor por muchas agrupaciones, también obviamente pues el cine, y pues ya si nos va muy bien, imagínense que puedan tener un opening o un ending en una animación, pues ya es así como lo máximo. Más aparte lo que les decía, pueden conducir programas de televisión que bien pueden ser de entretenimiento, concursos, culturales o informativos. Entonces la gama de lo que ellos pueden hacer es enorme. Por ejemplo, en un mes pueden participar en indeterminado número de revistas. A veces inclusive hay publicaciones especializadas que los buscan porque saben que tienen otra clase de aficiones. Muchos Johnny's tienen carreras terminadas porque eso es algo que también la agencia les permite hacer. Además de todo lo que tienen que trabajar como idols, muchos han ido a la universidad, algunos son arquitectos, algunos otros son, y se ha sabido, por ejemplo, abogados, escritores, o sea, tienen una versatilidad increíble. Y basado en esto, por ejemplo, es que se hace un contrato, digamos, para cada uno. Es decir, la agencia calcula tu valor dependiendo de qué tan productivo seas, qué tanto trabajan. Obviamente, casi todas las agrupaciones tienen que tener una gira nacional al año, lo que les decía, ¿no? Si de repente pueden tener todos los domos que hay en el país, pues estaríamos hablando de una cantidad de boletos que puedan vender increíble, más obviamente la venta de souvenirs, más lo que les decía, todas las presentaciones que pueden hacer en televisión, en radio, pues todas las revistas en las que se les puede hacer menciones, las campañas publicitarias, esto incluye por supuesto pues grandes marcas comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues una vez que la agencia ya calculó cuánto vales, pues a partir de ahí uno diría, bueno, me van a pagar, no sé, mi campaña completa. Pues resulta ser que no. Te pagan un sueldo mensual
y está basado en, pues lo que te decía, lo que tú eres capaz de producir al año. Porque además hay que ver que los japoneses pues son muy organizados, ¿no? Entonces ellos ya tienen una idea, por ejemplo, si una revista de, por decir, diciembre de este año, en realidad sabemos que se está vendiendo en octubre, o sea, 2 meses antes de que salga la revista ya se está vendiendo. Por lo tanto, pues esto te da una gran, digamos, poder de planificación para saber todas tus actividades durante todo el año, ¿no? Entonces, sí, ya también los grupos de idols saben que algunos van a tener conciertos en primavera, otros en verano, otoño, invierno, ya está dividido por, inclusive se podría decir, etapas, quién va primero, quién va después, y de acuerdo pues al nivel del grupo ya sabemos que van a tener a lo mejor algunos escenarios más grandes que otros. Entonces, esto sin considerar que, por ejemplo, muchos Johnnies también actúan en teatro. Entonces, lo que les digo es la versatilidad y lo que pueden hacer es enorme, y de acuerdo a eso te pagan. Ahora, no tienen, digamos, creo yo, unos contratos tan forzados y espantosos como los que existen en Corea, que eso es real, ¿eh? O sea, no lo digo yo. Muchas personas que han trabajado y vivido en Corea y que han tenido que ver, ni siquiera tanto que sean idols, que trabajan en las mismas empresas que en este caso trabajan con los idols, dicen que las condiciones de los contratos son horribles. Podría decir que tal vez Johnny Entertainment le da un poco más de libertad a sus idols, podría ser, pero por ejemplo hubo momentos en el que, sobre todo cuando Johnny seguía vivo y era presidente de su compañía, de Johnny's Entertainment, pues todo el mundo sabía que, por ejemplo, si tú te querías casar, pues tenías que meter un permiso especial y tardaban años en decirte que sí, porque se tenía que planificar cuál era el momento adecuado para que tú pudieras casarte, ¿no? Y hacer tu vida. Porque si tú querías, por ejemplo, hacerlo por tu cuenta y salirte, imposible. Digo, muchos idols, el ejemplo, por ejemplo, de Gina Kanishi, que pertenecía al grupo Cartoon, que además era una de las mejores voces, y el niño guapísimo, hablaba y debe hablar perfectamente todavía inglés, Jin, lo cual era una facultad muy buena y una voz preciosa. Bueno, pues él fue de los pocos que dijo, yo voy a enfrentarme a Johnny, se casó sin su permiso y embarazó a su novia, que era una actriz también muy conocida en Japón. Bueno, dicen que el momento en el que Johnny se enteró de la noticia estaba comiendo y se le cayó la cuchara y empezó allí una guerra sin cuartel entre los dos, porque los medios en Japón casi nunca se le oponían a Johnny, porque sabían que tenía muchísimo poder. Estamos hablando de que todas las televisoras pues tenían tratos con algún Johnny para algún drama, programa de televisión, y lo mismo pasaba con las editoriales, con las estaciones de radio. O sea, el poder de Johnny era brutal. No sé si actualmente sigue siendo así de fuerte, creo yo que no tanto, ahorita les voy a comentar otro caso. Pero bueno, si tú te le salías de, digamos, del redil a Johnny, era la venganza, o sea, prácticamente dejabas de ser alguien. En el caso de Jin, ustedes pueden buscar Jin Akanishi en YouTube, van a encontrarse música de Jin. Jin canta hermosísimo, pero pues no podría decir que cometió el error, ¿verdad? Pero casi, de enfrentarse directamente a Johnny, y Johnny pues te lanzaba todo tu poder. Y no fue el único, hubo varios idols de diferentes agrupaciones que dejaban la agencia y ya sabíamos que mejor los dábamos por perdidos. O sea, era mejor que te llevara un ovni, porque no había manera de que recuperaras tu carrera. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los grupos de chicas, claro que existen en Japón. Sabemos que Johnny's Entertainment en algún momento al principio de su historia quiso sacar grupos de chicas, girls bands, pero pues el éxito nunca fue el mismo, ¿no? Y aquí tenemos si habláramos históricamente, por ejemplo, de las Spice Girls, que pues sabemos que fueron un grupo muy famoso, igual andaban por todo el mundo, pero lo que les digo, las mujeres tienen como el tiempo muy limitado en este negocio si quieren estar en un grupo de chicas. Digo, actualmente tenemos, por ejemplo, a Blackpink, que son coreanas, y sabemos que tienen un éxito avasallante, pero no tiende a durar. En Japón, por ejemplo, estaban las AKB48, que también eran como de la agencia, que chocaba mucho con Johnny's, porque unos tenían chicos y los otros tenían chicas, pero tenían este sistema donde cada mes tenían que escoger diferentes miembros, iban votando la gente, a quién metían, a quién sacaban. O sea, siempre estaba como muy a tiempo limitado su presencia, ¿no? Lo cual es muy triste, porque siempre se ha pensado en que las mujeres, pues no sé, se enamoran y ya las perdimos, ¿no? Se embarazan y ya dejaron de ser atractivas porque ya son mamá de alguien, ¿no? Es en serio, esto pasa. Entonces las mujeres tienen muy limitado el tiempo en el que pueden llegar a ser famosas en este tipo de bandas.
en comparación con los hombres, por lo menos en Japón. Y tristemente muchas chicas que llegaron a estar en esta clase de agrupaciones como AKB48, pues acababan haciendo material para adultos. Estrellas no porque pues es lo que les quedaba, ¿no? Entonces esa parte es muy triste. Por ese lado, lo que les decía, si tú intentas dejar la Johnny's Entertainment, que también ha habido muchos casos de idols que tienen colapsos nerviosos porque la presión es demasiada. Por ejemplo, ahorita Sexy Zone, que es un grupo que a mí me gusta mucho, que los vi prácticamente que nacer, eran unas criaturitas, fueron de los grupos que fueron muy controvertidos cuando, pues obviamente los debutaron, porque tenía muy poquito de haberse juntado a la unidad y pues el más pequeño de ellos, que era Marius, que era un niño, bueno, ya es un joven, que es mitad alemán y mitad japonés. Marius entró, no sé si a los 9 o a los 10 años a Sexy Zone, o sea, es súper chiquito. Y el concepto del grupo era, pues imagínense, Sexy Zone. Entonces era, de repente sí cantaban cosas así y tú decías, no sé si sentirme mal por estar viendo a estos niños. De verdad. Pero ahora que ya crecieron ya no me siento tan mal. De todas maneras, una recomendación, antes de que pasemos al tema de cómo son los contratos y la vida de un idol en Corea, hay una serie en Netflix que se llama Ride on Time, pueden verla. Ahí se ve por primera vez cómo se crean pues los idols en Johnny's Entertainment. Nos dejan ver un poco de cómo trabajan los senpais con los juniors, es decir, los artistas ya de grupos debutados a veces muy exitosos, cómo se hacen cargo y ayudan a los juniors, a los que van a ser pues ahora sí que sus reemplazos en el futuro, cómo los ayudan y los preparan. Y se entiende muy claramente toda la estructura de Johnny's Entertainment. A mí es una serie que me gusta mucho. Sé que no es para todos, porque de repente si tú no entiendes el mundo de Johnny, puede ser un poquito abrumante. Pero si lo empiezan a ver o se dan una oportunidad, van a ver cómo es que trabajan los grupos, cómo se involucran en todo, en los vestuarios, en las coreografías, en las producciones. Y se llegan a hacer, pues ahora sí que unos tipos súper acá, ¿eh? O sea, todos tienen obviamente el talento musical y toda esta preparación, porque en Japón se preparan demasiado para llegar a esto. Pero, como dice el Chombo, no importa quién lo hizo primero, sino quién lo hizo mejor. Que si no conocen el canal del Chombo, véanlo, es muy bueno. Él en algún momento también empieza a hablar acerca del lado feo, pues en este caso, o ni tan feo, habla del K-pop, ¿no? Y sabemos de esta historia de los contratos que son terribles, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con TVXQ, que bueno, fue uno de esos primeros casos. Ellos debutan en el 2003, ya habíamos hablado de ellos, por ejemplo, de la canción Mirotic, que se las vuelvo a recomendar, si no la conocen, búsquenla en internet, pónganle Mirotic, qué bárbaro, qué canción. Y que tienen un mega escándalo con pues su agencia por precisamente abusos en los contratos. A diferencia de Japón, pues sabemos que Corea, por ejemplo, cuando están los trainees, que así les llaman a los chiquitos o a las chiquitas que entran a las agencias, porque muchas agencias aquí sí son mixtas. Johnny's Entertainment, como les decía, está totalmente enfocado en varones. Y pues no tenemos chicas de ninguna clase. Eso no pasa en esta agencia. Pero muchas agencias coreanas sí tienen, digamos, pues mixto, ¿no? Y sabemos que cuando ya están por formar una banda y se llevan a los chicos o a las chicas a vivir juntas o juntos, bueno, pues tienden a vivir en departamentos donde todos comparten una casi que misma habitación, porque también eso sí tienen en común también creo que Japón y Corea, que pues la cuestión habitacional está muy difícil. Y a veces las condiciones no son las más bonitas, viven en literal tacitas de té, o sea, así de chiquito y tienen que estar a veces 8 personas, a veces sí hasta sin baño o hasta sin ventanas. O sea, de verdad las condiciones de vivienda en estos países son complicadas si no tienes mucho dinero, y aunque tengas mucho dinero no hay espacio, entonces es muy complicado, por lo menos así se sabe en Japón, ¿no? Un departamento de lujo es casi que el tamaño de mi habitación, de mi recámara, y es bastante grande. Entonces pues agradezco mucho vivir en México, la verdad. Pero bueno, el caso es que también se sabe de que pues los hacen firmar a veces de 7 a 9 años y comprometidos a que tienen que pagar todo lo que la agencia invierte en ellos. Además de que, bueno, prácticamente se vuelven que esclavos de las fans, es la realidad. Yo me acuerdo cuando yo empecé a escuchar acerca pues de pues las boy bands coreanas, y tenía una amiga que me hablaba mucho de esto y me comentaba cómo pues obviamente todo el dinero venía de los fan clubs, que no es muy diferente a lo que pasa en Japón. Digo, los fan clubs pagan todo, ¿no? Si te suscribes y ya sea anualmente o mensualmente, pues copelas, ¿sí?
y tienes derecho a ciertas exclusivas y newsletters y cosas así, ¿no? Digamos que eso es como lo normal. Pero de repente en Corea se sentía como un poco más fuerte este asunto, ¿no? Y sobre todo lo recuerdo mucho también cuando conocí a Super Junior, que me decía, no, pues es que ellos casi que tienen que hacer lo que dice, pues lo que dicta el fandom, ¿no? Porque ellas son los dueños pues, de este concepto, ¿no? Yo decía, ay, qué terrible. Se me hace un poco fuerte porque no solo es la agencia, también es la fanaticada, ¿no? Y aquí tenemos pues a los ACENG, ¿sí, no? Sasaeng, que son estos fans que están súper loquitos, que a veces les causan muchísimo daño a los artistas, hablando sobre todo de Corea, que en algún momento pues entran en esta situación que es muy frustrante creo para los idols, ¿no? Porque pues de repente los atacan, los persiguen, los acosan y se vuelve una situación realmente muy difícil. Yo recuerdo también el caso, por ejemplo, de Super Junior, Hechul o Hichul, como lo dicen, bueno, que sufrió un accidente precisamente porque unos Asaek lo estaban persiguiendo y él iba, me parece que al velorio de uno de los papás de Super Junior, se accidenta, se rompe la pierna y no pudo volver a bailar, ¿no? Y esto pues limitó mucho la vida de Hichul, que si bien ahora es un presentador más exitoso en Corea y le va muy bien y sigue siendo parte de Super Junior, solo que sabemos que Hichul no puede bailar. Y lo he visto interactuar varias veces con BTS y me da mucha ternura, pero bueno, estas son la clase de consecuencias que pasan, ¿no? Además, también hablando un poco de lo negativo en Corea, esta situación tan dramática que luego ha pasado con algunos grupos de idols, tanto de mujeres como de hombres, el mismo caso de Super Junior que casi se matan y quedaron mal y unos quedaron en coma y yo decía, bueno, ¿qué es esto? Yo cuando he visto esos documentales, bueno, te pones a llorar, dices, Dios mío. Y hubo otro grupo de chicas que como ustedes saben se mataron dos en un accidente, más aparte de los suicidios y todo lo que sucede por la presión tan fuerte. Si bien en Japón también existe mucho esto, hasta el momento, bueno, no ha habido un caso así de trágico como en Corea, ¿no? Que de repente se pone muy fuerte. Entonces, si ponemos todo esto en balance, yo no sé cómo sea el contrato de los BTS, pero espero que su agencia sea un poco menos perruna que lo que conocemos. Pero, por ejemplo, el otro día yo veía el canal de pues un chico que se dedica a la fotografía, que él no es coreano, pero se fue a vivir a Corea e intentó trabajar en una de estas agencias de idols y él decía que su contrato era espantoso, o sea, no tenía derecho a nada y él solo iba a ser el fotógrafo de los idols dentro de la agencia. A tal grado que, bueno, en un punto sí le ofrecen que se quede, pero él dice, no, no me voy a quedar porque lo que me están dando es un contrato por 7 años donde yo no tengo derecho a nada, libertad de nada, todo lo que yo produzca les pertenece, ya sea que lo haga inclusive por fuera de la agencia, digamos que él tuviera un trabajito por fuera de la agencia, no, inmediatamente la agencia cobraba por él. Y otra cosa, al final de cuentas, cuando él hacía sus números, decía, yo les voy a acabar debiendo dinero, y esto les pasa a muchísimos idols. Acaba de haber un escándalo con un actor muy famoso, también cantante, que descubrió que su agencia no le pagó durante años porque decían que no era productivo, y pues le fregaron un montón de dinero, ¿no? Como 10 millones de dólares nomás. Y lo dejaban cobrar por actuar y por campañas publicitarias, esta clase de cosas, pero le fregaron toda su lana, ¿no? Entonces, ¿esto puede pasar en Corea? Sí, porque no hay una regulación como muy clara respecto a los idols. Entonces también entre eso y pues, por ejemplo, se los voy a contar rápidamente. En Japón hay algo que le llaman el ojo de Dios, que es que la sociedad te observa todo el tiempo. Esto creo que se podría considerar un poco como lo que sucede en Corea cuando la opinión pública se pone en tu contra. Eh, el caso más sonado ahorita BTS que va al servicio militar porque no podrían con la opinión pública y de repente se puede generar un odio nacional contra los que no van al servicio militar. Aunque sean BTS, tienen que hacerlo porque todo el mundo va a hablar acerca de eso y el poder que tienen es tan grande que destruyen vidas, tan así que por eso muchos idols se han pues autodañado y a veces hasta automatado. Es que hay ciertas palabras que no puedes decir en YouTube. Han autoterminado con sus vidas porque es muy dura la opinión pública. Es muy duro lo que te dicen, lo que te hace el sasaeng, ¿no? Este tipo de fans que son muy obsesivos contigo. Y bueno, esa es otra parte que yo diría que es muy negativa en este caso
pues los boy bands en Corea. Además que hay otra diferencia que es fundamental entre Japón y Corea, además del idioma, es que por ejemplo Japón no tiene servicio militar, entonces eso permite que sus grupos pues sigan adelante. Ya les digo, uno de los casos pues más sonados, Arashi, 20 años de carrera. Ha habido otras agrupaciones que también están por cumplir pues ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, News, que es otra boy band que me gusta muchísimo, empezó con 9 miembros y al final quedó con 3, ni modo. Pero el próximo año va a cumplir 20 años de carrera también. Hubo otras bandas enormes como SMAP que también estuvieron juntas por, no sé, 15, 16, 17 años, 20, o sea, aguantan mucho, en realidad tienen esa oportunidad y crecen con sus fans, los que yo les decía, esa es una oportunidad que Corea no les da a sus artistas, ¿no? Inclusive el mismo Super Junior, pues cuando llegó el momento en que se iban de A3, de A4, pues ¿qué hacemos? Te tienen que ir. Y sí afecta, claro que afecta la popularidad y claro que afecta las ganancias pues de las agencias, pero no se puede evitar. Ahorita en realidad no hemos visto a detalle cómo va a pegar la ausencia de BTS, porque ahorita todavía están produciendo. Pero por ejemplo, de aquí a un año, que a lo mejor ya se hayan ido la mayoría de ellos, ahí es donde va a pegar realmente. En el 2023, 2024, bueno, lo vamos a sentir eterno, porque ya si el calendario en el que ellos van a empezar a irse es el adecuado, entonces sabemos que se va a afectar mucho, mucho, mucho su agencia, porque son como que la parte fundamental, ¿no? Entonces ahí sí vamos a ver qué va a pasar. Por ejemplo, en el caso de la Johnny, bueno, si bien perdieron a Arashi y a otro grupo histórico importantísimo que era SMAP, e inclusive los B6 que también ya tenían muchos años, que pues sí se desbarató, igual eran 6 y quedaron solo 3, se pusieron otro nombre y siguen activos en la agencia, pero ya no es lo mismo. O Tokio, que también ese era un concepto bastante entretenido porque sí era como una banda de rock como tal y tocaban instrumentos y todo, o sea, no eran tanto boy band, eran una banda de rock. Y también, pues debido a los escándalos de su vocalista, sobre todo, pues solo sobrevivieron 3 de 5 miembros, porque pues el vocalista tuvo que irse porque sí sabían que era adicto al no por y luego tuvo ahí unas cosas un poco fuertes. Es que les digo que eso pasa en todas partes, o sea, no se crean. Y los que han intentado ser rebeldes y que han tenido estas situaciones en Japón, por ejemplo, que les digo que son menores de edad y los cachen fumando o tomando, adiós, se les acaba la carrera. Eso más lo que les digo que las crisis de repente nerviosas que les dan y los obligan a irse un tiempo porque no pueden con tanto. Eso se podría decir como que equilibra un poco con lo que sucede en Corea, por ejemplo, con lo que decíamos de la opinión pública que es tan fuerte y que destroza vidas y que ya está empezando, pues ahora sí que las leyes de Corea a penalizar a todos aquellos que dan hate y mandan mensajes de odio y pues casi casi de deseos de muertes a los artistas. O sea, ¿cómo se atreven? De verdad yo no entiendo a la gente que hace eso. Que una cosa es que no te guste, pues no hables de ese punto, pero otra cosa es que desees que alguien se muera, ¿no? Y esas cosas son muy fuertes, son muy difíciles de llevar. Pero bueno, ese ya es tema para otro video. En el próximo video, pues ya de qué nos toca hablar. Básicamente yo creo que veremos un poco al resumen la historia de BTS, como todo este sufrimiento que les estoy platicando, esta cuestión de los contratos, las diferencias culturales entre uno y otro país, el que tienen que ir, por ejemplo, pues sí, al servicio militar en Corea, cómo afecta a los grupos. De hecho, yo creo que se va a hacer un tema del que voy a hablar en el próximo video, ahora sí, de qué se espera, se sabe qué sucede durante el servicio militar en Corea. Híjoles, está fuerte, ¿eh? La verdad, quédense con este pensamiento, porque obviamente no se van a ir a un campamento, ¿no? No son los Boy Scouts, no se van a ir, a ver, niños, les voy a enseñar cómo hacer una fogata. Pues obvio que no. Van a una cuestión muy específica y muy fuerte. Entonces, de eso hablaré en mi próximo video. Espero que les haya gustado este. Quise ponerles pues los pros, los contras, más que nada los contras de ser un idol tanto en Japón como en este caso Corea. Es muy difícil, requiere de verdad de parte de ellos un gran sacrificio de su vida personal. Y ya les decía, por ejemplo, en Japón, si tú quieres dejar a la Johnny's así que te salgas, es muy riesgoso. Hubo un caso, curiosamente, de mi grupo favorito que es News. Ya no es tanto, la verdad, por diferentes circunstancias emocionales, mis problemas. Pero por ejemplo, cuando Tegoshi Yuya deja News, que ya eran 4 miembros, que les iba muy bien, y pues de repente sí, como que traicionó a todos, que era al principio de la pandemia, cuando Tegoshi no siguió las indicaciones de su agencia, y lo encontraron ahora sí que de fiesta y reuniéndose con otros ejecutivos de otras empresas, y pues se fue, y él renunció.
y sacó un libro donde pues platicaba muchas cosas acerca de la agencia. Eso se me hizo una tradición muy fea de Tegoshi. De hecho, pueden también buscar a Tegoshi Yuya en internet. En YouTube tiene un canal que ya tiene millones de seguidores. Tego tiene una voz privilegiada, es un hombre hermoso, no lo niego, pero a mí el hecho de que traicionara de esa manera a su grupo, a la agencia, y pues sacar un libro y contar pues las intimidades de lo que sucede en Johnny's Entertainment tampoco se me hizo lo más adecuado. Entonces, bueno, ya tuvo, por decir así, la suerte de que Johnny ya había fallecido y no le cerró todas las puertas. Además de que no entró directamente en la televisión japonesa, sino que se fue por otro medio como YouTube. Porque si lo hubiera intentado por la televisión no lo hubiera logrado. De hecho, es muy poco probable, por lo que les digo, que Johnny's Entertainment tiene mucho peso en Japón y si tú traicionas a la agencia, se te van con todo. En el caso de Tego, pues tuvo suerte, la verdad, tuvo mucha suerte. Y hasta eso no podría decirle que tanto, porque perdió todos sus contratos, promociones, sus programas de televisión, tenía uno de entretenimiento, uno de deportes, porque él ama el fútbol, y pues perdió todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pues eso fue como en resumen un poco sacar qué es lo que sucede en ambos países, digamos, la cuna de las boy bands en el mundo y pues todo lo que tienen que sufrir los idols, la verdad. Entonces, si pensando en todo esto, de repente no les tomamos todo el amor que se merecen, todo lo que sacrifican, por ejemplo, BTS, que también luego vamos a hablar de cómo los han tenido todo este tiempo como dentro de una burbuja, ¿no? Así que es impenetrable. ¿Por qué tienen que tener a los idols? Sobre todo lo noto mucho con BTS, cómo los cuidan para que no se contaminen con nada que los pueda rodear y que los desenfoque de lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, les repito, eso ya será tema para mi siguiente video. Muchísimas gracias. Tengo muchos temas para ir sacando, pero aquí estoy. Entonces no se preocupen, cada sábado voy a intentar hablar de alguno de esos temas, que si el G-Cup, que si el Tai-Cup, que si qué está pasando, todo se va a cubrir, se los prometo. Estoy en investigación constante para poder hablar de esto y como les decía, yo creo que en el próximo video vamos a hablar más acerca completamente de la historia de BTS y pues de lo que se espera que suceda una vez que entren al servicio militar. ¿Cómo es el servicio militar en Corea? He visto muchas cosas, ¿eh? No sé si les va a gustar tanto, pero bueno, un gusto verlas y verlos. Les dejo un abrazo enorme y muchos cariños. Les recuerdo que esto es Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, que les dejo aquí en la descripción del video pues un link a todas nuestras redes sociales para que nos sigan. Gracias por sus comentarios, por seguirnos, por suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.